Muy buenas noches, compañeros. Hoy nos ha tocado exponer crónicas de una admisión anunciada y en el programa de información de audiencia abierta. Como en el primer tema tenemos el capitalismo. El capitalismo es los bienes y el dinero que se acumula durante mucho tiempo para una sociedad que genera riqueza. Karl Marx hizo un estudio y lo llamó capitalismo, que se originó en Europa en los siglos XV y XVIII. Con esta revolución dio al cambio de una manufactura por la industrial hacia, y hacia también la creación de la rueda para la industrialización. Se conoce como revolución industrial el proceso de transformación en los modos de producción y comercialización de bienes. Esta transformación tuvo un enorme impacto en las relaciones laborales, así como en la organización social y económica de los estados europeos, al comienzo del resto del mundo en pocos años. Los cambios originados por la revolución industrial también es revolución en los ámbitos demográfica, agrícola, tecnológica, maquinismo y sistema fabril. En la transportación y intensificación del comercio, sistema financiero. La revolución industrial y su afectación en la sociedad y división de las clases de la burguesía y el capitalista, nuevos conflictos sociales y afecta al sistema económico capitalismo industrial a partir de las ideas del liberalismo económico. En la expansión de la revolución industrial se inicia en Gran Bretaña desde el siglo XVIII y de manera desigual en Europa, Estados Unidos y Japón. Esta crónica de una visión anunciada en el programa de información y audiencia abierta comienza en el 2 de junio del 2014. Un cambio para algunos sorpresivo tuvo lugar en este año en la Casa Real de España. El rey Juan Carlos abdicó el trono en su hijo Felipe, quien se convirtió en el rey Felipe VI de España. La BBC del Mundo recoge las imágenes que marcan la sucesión real. El rol de los medios de comunicación de la televisión se puso un sistema monopólico. En el año 1984, los canales autónomos, valores simbólicos de la democracia, nuevas imágenes y de la modernización social. La televisión española revienta en un programa para responder la opinión pública, vender una nueva imagen glamurosa de nuevo familia real, estrategias diseñadas para abordar expectativas de elección del 2015. Hasta aquí mi intervención. Sigue el siguiente compañero.
buenas noches. El acto primero, el juancarlismo ha muerto. Vive el filipismo. La audiencia abierta se presentaba de la siguiente manera en la primera emisión. Durante 30 minutos, cada sábado, la 1 y a esta misma hora, repasaron las actividades del rey como jefe de Estado y el príncipe de Austria, su sucesor, al frente de la primera institución del país. La actualidad, la información contextualizada y la reflexión presidían a un programa de clara vocación divulgativa, la audiencia abierta, conocida como programa de servicio público, abre un hueco en la parrilla de la jefatura del Estado, pretendiendo cumplir un mandato parlamentario y a su vez abrir puertas para acercar la institución a los ciudadanos, queriendo pura y simplemente informar, nada más. Huiremos del sensacionalismo y la frivolidad, pero buscaremos un producto ameno y atractivo. Será formato austero y sencillo, con acorde a los tiempos. Eso sí, apostando por el rigor y la objetividad. Pese a estas iniciales, las declaraciones de intención pronunciadas por la periodista y presentadora del programa Ángeles Bravo, resulta difícil no darse cuenta de que cada reportaje, si bien está vinculado con la agenda oficial, aparte de las secciones sobre el papel del rey desde el mismo mensaje, desde la transición y la comparación entre la monarquía española y las otras monarquías. Machaca el mismo personaje de propaganda promonárquica, un mensaje claramente felipista que opta por pasar la página del juancarlismo. El programa se presenta como una verdadera operación de comunicación destinada a salvar la imagen de la monarquía española, o más precisamente a salvar al soldado Felipe de su naufragio. De este modo, los reportajes no dejan en el silencio los escándalos que envuelven a la familia real. Es así como la primera entrega de un reportaje presenta al príncipe como garante de la estabilidad respecto a la situación en Cataluña, mientras que el autor del reportaje recuerda que el rey publicó unas polémicas declaraciones en la página web de la Casa Real de Cataluña. Cuando el reportaje pone en relieve las declaraciones tranquilizadoras del príncipe, en la recepción posterior del Palacio Real tampoco habló el rey de las aspiraciones soberánicas lideradas por el presidente de Generalitat. No vais a sacar ni una palabra, advirtió en tono de broma a los periodistas. Esta vez prefiere evitar motivos de desencuentro después del que provocó la famosa carta de Juan Carlos en la página web de la Casa Real, escenificada en su encuentro en Barcelona con Artur. Más algunos días después, quien sí habló fue el príncipe, para decir que Cataluña no es problema y pedir seriedad y responsabilidad. Hay que rebajar las tensiones y caminar todos en la misma dirección, dijo don Felipe, y son los políticos los que tienen que arreglarlo. También las instituciones deben contribuir. Reconoce que el ambiente electoral favorece, pero no confía en que las pasadas elecciones las cosas vuelvan a la normalidad. Del mismo modo, la sección Puertas Afuera presenta comparaciones entre el sistema monárquico español y las monarquías de los países vecinos. Se recuerda al espectador que la monarquía británica es mucho más costosa para el contribuyente, la más cara de Europa, refiriéndose a las cifras publicadas por la institución.
así como las evaluaciones de los activistas del Grupo República, que toman en cuenta los elevados gastos de seguridad. Muchas gracias, le doy paso a mi siguiente compañero. Ok. Segundo acto, borrón y cuenta nueva. Una vez obtenida la abdicación, la comunicación perceptible a través de la audiencia abierta sigue con la misma línea editorial, de una manera que no puede sino recordar la portada no publicada del número 1932 de la revista Satírica, en la que una caricatura mostraba a Juan Carlos I teniéndole a su hijo una corona que apenas se atrevía a tocar por lo ensuciada que estaba. La imagen del nuevo rey, propuesta por audiencia abierta, trata de hacer un lavado de cara de la monarquía, pero asumiendo el sacrificio de lo que no se puede limpiar. En una operación bastante paradójica, el nuevo rey debe pues probar su legitimidad, haciendo olvidar de quién fue el que heredó la corona y apartándose lo más posible de su familia, en vez de que su calidad de heredero le pueda servir de legitimación. En esta etapa, por un lado, los reportajes dejan de ver cómo sacrifican a las figuras polémicas del entorno familiar, don Juan Carlos y la infanta Cristina. Por otro lado, rompen de sus votos iniciales de rigor ético y periodístico para dar un giro hacia un magazine de prensa rosa. Meses después de la abdicación, la audiencia abierta proponía un reportaje con motivo del primer viaje oficial de los reyes a Bélgica y Luxemburgo, su séptimo viaje oficial en extranjero desde la coronación de Felipe VI. Se nota la misma preocupación por eliminar figuras polémicas en el momento de la revocación de la Latina, título que fue otorgado por el rey Juan Carlos I por motivo de su matrimonio con Iñaki Urdangarín. Otra vez el programa aborda la noticia con aparente voluntad de transparencia. Sin embargo, se ve que el reportaje tiene como principal meta dejar claro que la iniciativa es del rey y no de la misma infanta, pese a una carta hecha pública por los abogados del infante y fechada del 1 de junio, en la que ella declaraba su deseo de renunciar al título. La Casa Real afirma que el correo llegó en Zarzuela tan solo el 11 de junio, cuando el rey ya le había anunciado la decisión a su hermano. Sea como sea, la prensa quería hacer suya la verdad. Los periodistas insisten en las declaraciones y actuaciones de Felipe VI en contra de la corrupción, hasta ven en la imputación de la infanta una de las causas posibles de la retirada de Juan Carlos I, silenciando de paso sus propios errores. En esta etapa más reciente de audiencia abierta, la actualidad motivó, sin embargo, una vuelta a los temas políticos, un tratamiento cuidadoso de las dos cuestiones candentes, como es el destino de Cataluña y el de la corona en medio del nuevo panorama político. La abdicación del rey Juan Carlos I fue relatada por la mayoría de los medios de comunicación como un acontecimiento inesperado. Sin embargo, el programa de información de TV, que es la audiencia abierta, dedicó esto a la jefatura del Estado, llevaba casi 2 años preparando el terreno, subrayando las cualidades del presidente heredero frente a un rey, ya que cuya pérdida de credibilidad cada vez era mayor, ya no se ponía en evidencia. Gracias.
Acto tercero. Acto tercero. Hacia la transición. El tratado otorgado por medios de comunicación a la agencia oficial. Así fue en caso en el momento de la primera visita de Felipe VI a los Estados Unidos el 15 de septiembre. En su encuentro con el presidente Obama, la intérprete cambió el sentido de la traducción. Su pronunciación quedó destruida por una traducción que no se ajustó a la literalidad. Y esto provocó contrariedad con el rey. Además, no pudo pasar desapercibido la declaración de Obama, esta vez correctamente traducida. Estamos profundamente comprometidos en mantener una relación con España fuerte y unida. Aparece inscrita la foto junto a la imagen del rey en apertura del programa. Este incidente casi se robó el protagonismo de la declaración inicial, llamando nuestra atención sobre dos aspectos. El primero, pretendía controlar la comunicación y la imagen. El segundo, no mencionó su nombre y minimizó el papel de este. El discurso del rey se pronunció el 2 de junio de aquel entonces en el Congreso en defensa de la democracia de España, que se convirtió en un hito de transición. Al parecer, Felipe VI quiso copiarle el modo a tomar a los Estados Unidos como testigo y árbitro de confianza interior. Pero en este caso la historia, en vez de ser una eterna repetición, pareció más bien un tartamudeo. Muchas gracias. Continúo. Muy buenas noches. A mí me ha tocado exponer la historia escrita y la que queda por escribir. Para hablar de este tema y esta conclusión, podemos decir que desde el año 1793, cuando los reyes de Francia son ejecutados, todo esto por el movimiento literario aparecido en Francia, en el cual las monarquías quedaron tambaleantes, las monarquías de Europa. También llega a la mente, a la historia de los españoles, como ellos fueron una potencia mundial en la época de la colonia y poco a poco fueron en decadencia. Dicho esto, la imagen de un heredero con la necesidad de romper un pasado. Cuando el rey Juan Carlos asume como rey de España, lo hace en el mismo año que muere el general Francisco Franco. ¿Quién fue Francisco Franco? Francisco Franco fue un dictador. Fue dictador de España en el año de 1939 durante la Guerra Civil Española. ¿Cuál es el afán de Juan Carlos I en la eliminación de Franco? La Casa Española, la Real Casa Española, es decir, el Reino de Francia, en un instante en la Guerra Civil Española apoyaron a Franco, dado que en los inicios de aquel entonces, el aparecimiento del capitalismo, la industrialización, surge Carlos Marx, quien con las ideas del comunismo y la creación de su libro El Capital, hace una fuerza contraria a lo que es el capitalismo. Entonces, temiendo esto,
las monarquías europeas, sobre todo la española, con el aparecimiento de Franco, que este militar básicamente decía que luchaba por España y por recuperar a España y no darle paso a los comunistas, la Casa Real Española termina apoyando a Franco. Pero luego que ellos se dan cuenta de que la idea de Franco era acaparar todo el poder, ellos huyen al exilio de Barcelona, desde donde combaten a Franco. España y los errores que no se puede permitir. Uno de estos errores es, en la memoria histórica de los españoles, consta uno de estos errores, que fue que la Casa Española, en su tiempo, la Casa del Reino de España, apoyó a Franco, lo cual le ayudó a consolidar básicamente una de las más terribles dictaduras que ha tenido España. Bueno, vamos a hablar de Felipe, el joven monarca preso de una tarea que le ha tocado por herencia. Felipe precede a Juan Carlos I en el poder en España. ¿Qué hace la prensa? Se hace eco de esto para darle un realce a la imagen del joven heredero, en este caso Felipe. Los españoles se hacen la pregunta, ¿existe la posibilidad de corregir los errores del pasado? Dicho esto, los errores del pasado que viven en la memoria de los españoles, y ellos creen que la prensa, o cierta parte de la prensa, ayuda a posesionar la imagen de Felipe, y en su momento, en el ocaso del reinado de Juan Carlos, le ayudó a exaltar se puede decir, sus virtudes antes que sus defectos. Entonces, él llega con eso, con ese peso del desgaste de las monarquías en Europa y sobre todo la española. Los españoles se preguntan si todo este tipo de noticias aparecerá antes en la sociedad, que se hace la pregunta en algún medio o en todos los medios, dado que ellos consideran que hay cierta parte de la prensa que está siempre queriendo elevar lo que es la imagen de la Casa Real Española. Como conclusión, se puede decir de que durante todo este proceso de los reyes de España, de la Casa Real Española, en su momento cuando fueron una potencia, luego pasaron por todo este proceso de la dictadura de Franco hasta la abdicación de Juan Carlos I y la posterior sucesión de Felipe. Ha sido un proceso que lo ha llevado a España a ser un país más de lo que cuando ellos fueron una potencia mundial. Entonces, España ahora se encuentra básicamente en una línea socialista. Entonces, he ahí la pregunta de los españoles. La historia que ya está escrita, ¿qué es lo que fueron y qué es lo que queda por escribir? Eso ha sido mi intervención en base al trabajo que nos ha tocado realizar como el grupo. Espero que les haya gustado, compañeros. Compañero